Amados hermanos, paz a vosotros, hermanos. Es un gusto y un verdadero placer estar con cada uno de ustedes. Gracias a mi hermano Ayuda Daniel Márquez por haberme hecho esta invitación. Y vamos a hablar de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Es muy importante siempre, en cualquier momento, hermanos, tener en cuenta, tener ese conocimiento de la palabra de Dios por las circunstancias en que ahora vivimos, hermanos. Es muy importante que nosotros no nos olvidemos de nuestro Dios. Vamos a iniciar este hermoso tema que hoy, en este día, nos atañe, mis hermanos. Vamos a ver la palabra de nuestro Dios, ya que siempre es un gusto estar con cada uno de ustedes, escuchando la bendita palabra. Vamos a ver, hermanos, si el tema de hoy se titula ¿Y después de esto qué? Vamos a poner una pregunta en la cual nosotros vamos a responder, hermanos, pero siendo honestos, porque vamos a hacer una introspección y vamos a autocalificar nosotros mismos. La primera pregunta es, ¿alguna vez te has sentido molesto, confundido, temeroso y o ansioso? Vamos a ver en nuestro interior, hermanos, y vamos a contestarnos esta pregunta si realmente nos hemos sentido de esa forma. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido la solución a esto, mis hermanos? ¿Qué hemos empleado para poder salir de esa situación, de ese sentimiento, de esa emoción, hermanos? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál ha sido la solución? Y si en esa solución está nuestro Dios, o nos sentimos autosuficientes para poder solucionarlo nosotros. ¿Por qué confundido, mis hermanos? ¿Por qué temeroso o por qué ansioso? En nuestros días estamos sufriendo una situación en donde esta pandemia, mis hermanos, ha venido a modificar nuestra vida material, nuestra vida literal, pero también nuestra vida espiritual, hermanos. Tal es el caso que hoy en nuestros días, mis hermanos, estamos recurriendo a opciones diferentes con tal de seguir guardando este hermoso día, mis hermanos, con tal de salir adelante y de guardar los mandamientos de nuestro Dios. Pero ¿hasta dónde, mis hermanos, nos ha llegado ese estrés? ¿Hasta dónde nos ha llegado ese temor de poder tener esta enfermedad, de poder adquirirla, mis hermanos? ¿Cuál ha sido la solución para todo esto? Hemos doblado nuestras rodillas, le hemos pedido a Dios, hemos ayunado, hemos predicado la palabra de nuestro Dios, tal vez no personalmente, pero sí a quienes tenemos a nuestro lado. ¿Nos hemos llenado espiritualmente de ese alimento? ¿O hemos tomado la segunda opción? Dejar de un lado las cosas de nuestro Dios y luchar por nuestro diario vivir. Tener la confianza en nuestras fuerzas propias para poder salir adelante de esto. Vamos a responder, hermanos, vamos a darnos esa autocalificación del 1 al 10, ¿qué tanto yo dependo de Dios para salir adelante de esto? La siguiente pregunta, mis hermanos, es ¿cuántas veces me acerco a Dios por conveniencia? Decíamos hace rato, tenemos esta pandemia, nuestra vida ha sido muy diferente y nuestros sentimientos también son muy diferentes, hermanos. Pero, ¿cómo era antes de esta pandemia? ¿Cómo era yo en mi vida religiosa, en mi vida espiritual? ¿Qué tanto ponía a Dios en primer lugar en todas las cosas? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, mis hermanos. Antes de la pandemia,
Si yo, como miembro de la Iglesia de Dios Israelita, me daba felicidad ir a la iglesia, estar con mis hermanos, estar en la casa de oración, me pensaba positivo en cuanto a las cosas que se realizaban ahí, las funciones, y nunca, mis hermanos, ponía yo un pero, algo negativo, si me asignaban una responsabilidad. ¿Cómo era yo antes de esta pandemia? Llegaba temprano a la iglesia, llegaba a platicar, o simple y sencillamente no me interesaba y solamente por llegar a llenar un lugar, asistía a la iglesia. Y ahora que se nos ha quitado eso, mis hermanos, que se nos ha quitado esa casa de oración, ¿qué pienso acerca de ello? ¿Realmente necesito estar cerca de Dios por interés o porque realmente lo siento? Muchas veces, hermanos, cuando nosotros estamos en la casa de oración, no tenemos esta situación como es ahorita en la pandemia, pues sentimos que no necesitamos a Dios y solamente acudimos a Él cuando tenemos una enfermedad, un problema o cuando tenemos una petición, un proyecto. Y ahora sí, hermano, por favor, mire, tengo una petición, pida por mí porque estoy enfermo. Y ahora sí me acerco, estoy temprano, hago su voluntad, porque estoy pasando por un proceso de prueba, porque estoy pasando por un proceso de tentación y me apego más a Dios. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando se termina esa prueba? Cuando esa enfermedad cede, cuando ese proyecto se cumple, cuando ese problema, hermano, se resuelve, ¿seguimos adelante con Dios? ¿Seguimos cumpliendo sus mandamientos? ¿O realmente solamente lo buscamos por conveniencia y cuando se resolvió todo, nos olvidamos de Dios y volvemos nuevamente a nuestra rutina, a llegar tarde, a no poner atención o simple y sencillamente a no darle la importancia y el valor que se merece Dios para cada uno de nosotros? Vamos a ver, hermanos, estas situaciones en las cuales nosotros debemos de cambiar, porque realmente, hermanos, no debemos de ser como los demás. Nosotros somos un pueblo que tenemos un conocimiento, que sabemos que Dios ha sido maravilloso con nosotros y que hemos sido testigos de los grandes milagros que ha hecho en nuestra vida, mis hermanos. Es por ello que debemos ser diferentes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver unas imágenes. Y en esta imagen, hermanos, vamos a poner mucha atención. Vamos al libro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, mis hermanos. Del verso 12 al verso 19. Me voy a permitir darle lectura, dice así. Y entrando en una aldea, viniéronle al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que, yendo ellos, fueron limpios. Vamos a hacer una pausa aquí, mis hermanos. Primero, para contar a los leprosos, dice la palabra de Dios que eran 10 hermanos y que tenían una enfermedad, que por lógica es lepra. Si nosotros, hermanos, vamos a un diccionario o buscamos, investigamos qué es la lepra, y nos vamos a dar cuenta que la lepra es una enfermedad vistosa, mis hermanos.
una enfermedad que no se puede ocultar porque las, la carne se desprende, porque existe sangre saliendo del cuerpo y existe pus, existe un olor, hermanos, fétido saliendo del cuerpo. Entonces, por eso dice que lo vieron de lejos, no se le acercaron, porque también esa enfermedad era sumamente o es sumamente contagiosa. Quedamos en la enfermedad que sí era vistosa, sí se podía ver, hermanos. Y estos 10 leprosos llegaron y le dijeron, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Y Jesús le dijo, bueno, vayan con el sacerdote porque pues era el único que podía decir si estaban limpios o no. Sigue diciendo el verso 15. Entonces uno de ellos, como vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz y derribóse sobre él rostro a sus pies, dando gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y díjole, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hace unos instantes, mis hermanos, decíamos que estas personas tenían una enfermedad que se veía, que se podía palpar, hermanos, y que en el transcurso del camino hacia el sacerdote, ellos se dieron cuenta, al igual que este samaritano, que habían sido limpios. Pero ¿por qué no volvieron con Jesús? Porque habían logrado su propósito. Y su propósito era ser limpios, ser sanos. Y cuando lograron ese propósito, ya no necesitaban de Jesús. Es por ello que decidieron irse. Sin embargo, aquel samaritano, viendo esa maravilla, ese milagro que había ocurrido en él, dice que volvió para darle las gracias, para decirle que había sido sano. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, sí, pero no eras el único, eran 10 y solo tú has venido a dar las gracias. Es algo que si el día de hoy comparamos, decíamos hace unos instantes, muchas veces, hermanos, cuando necesitamos de Dios, es cuando lo buscamos, es cuando lo queremos encontrar a toda costa. Pero, hermanos, en lugar de ser de esos 9 leprosos que, y una vez cumpliendo su objetivo, decidieron alejarse, mejor seamos del que regresó, del que le dijo a Jesús, gracias, porque he sido sano. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, sí, tu fe, esa fe que mantuviste, te salvó, te curó. Así que síguela manteniendo. Nosotros, hermanos, debemos de ser como ese leproso que siguió adelante y que no dijo, pues ya no necesito de Dios, ¿verdad? Ya no necesito de su Hijo para que siga obrando en mi vida, no, hermanos. Al contrario, nosotros debemos entender que en todo momento necesitamos de Dios. Y más en estos días, hermanos, en donde aparentemente viene la calma, pero realmente nosotros no sabemos qué hay más allá, pero Dios sí lo sabe. Y es por eso que muchas veces Dios nos llama para que estemos protegidos de una
y mil maneras. Vamos al siguiente, a la siguiente ilustración, hermanos. Vamos a ver a un personaje muy importante y que siempre ha sido muy resaltado por cada uno de nosotros. Creo que todos en su momento hemos hecho o hemos usado su historia para, para dar un gran ejemplo, mis hermanos. Y sí, se trata de Job, hermanos. Fíjense, algo muy importante es lo que decía hace rato. No necesariamente cuando nosotros necesitamos de Dios, tenemos que buscarlo, sino antes hay que buscarlo. Durante la prueba hay que buscarlo. Durante la tentación, durante la enfermedad, hay que buscarlo. Pero y después también seguirlo buscando, porque Él es el único que nos va a cuidar, nos va a proteger y va a tener misericordia de cada uno de nosotros. Para empezar, mis hermanos, vamos a Job capítulo 1. Job capítulo 1, verso 1, mis hermanos. Dice así: hubo un varón en tierra de Uz llamado Job. Y óigase bien lo que a continuación viene, mis hermanos. Y este era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántas virtudes tenía Job, mis hermanos? Dice que era perfecto, mis hermanos, que hacía realmente, seguía los mandamientos de nuestro Dios. Era temeroso porque dice que tenía ese temor reverencial de cuidar minuciosamente de cumplir con las palabras de nuestro Dios, con los mandamientos, hermanos. Incluso dice que era recto, era justo y apartado del mal, que se traduce como una persona santa, una persona que en su vida, mis hermanos, lo principal es Dios. Ese era Job. A Job no le faltaba nada. Y realmente no es porque tenía muchas fuerzas, no es porque tenía mucha suerte, sino él sabía que todas las bendiciones venían de Dios. Y él se deleitaba en guardar los mandamientos de nuestro Dios. No crean, hermanos, que él tenía la mirada en sus riquezas y decía, no, pues por conveniencia tengo que seguir guardando las cosas de Dios para que me siga dando esa riqueza. No, mis hermanos. Incluso Job no solamente cuidaba de él, sino hasta de sus hijos. Dice el capítulo 1 de Job y el verso 5 dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificábalos y levantase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía, no un día, mis hermanos, sino dice todos los días. Job, hermanos, era un hombre que era el más rico del mundo. Sin embargo, eso para Job era secundario, mis hermanos. Para Job, lo más importante, mis hermanos, era tener la gracia de Dios, tener la aprobación de Él, para que no solamente él, su familia pudiera estar bien. Y también Satanás lo sabía, por eso es que a toda costa quiso tocarlo, quiso quitarle todo para ver cómo él
era sin su riqueza. Y a toda costa quería Satanás que blasfemara Job el nombre de Dios. Y es por ello que dice su palabra, mis hermanos, que fue delante de Dios para decirle, sí, pues Job está ahí, pero Job no te sirve de balde. Job te sirve porque le das riqueza. Y algo que debemos de tener muy en claro, mis hermanos, es que nunca Dios se dejó chantajear por Satanás, hermanos. Al contrario, Dios sabía quién era Job. Dios, hermanos, sabía su fortaleza, su espíritu, mis hermanos. Y que lo que podría venir, Job lo iba a aguantar, hermanos. E iba a salir adelante. Es por ello que Dios le dijo, tócalo, quítale todo. Y Satanás lo hizo, mis hermanos. Pero cuando Satanás logró su objetivo, quitarle todas sus riquezas, quitarle a sus hijos, Satanás se llevó una gran sorpresa. Y esta sorpresa se encuentra también plasmada aquí en el capítulo 1 de Job, en el verso 20 y 21 que dice, mis hermanos. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza y cayendo en tierra, nos dice que cuestionó a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Dice, adoró. Aún en la situación que se encontraba Job, había perdido sus riquezas, había perdido a sus hijos, pero nunca cuestionó a Dios, nunca le dijo, ¿por qué a mí? Habiendo otros, ¿por qué yo que guardo tu voluntad, que hago tus mandamientos? ¿Por qué yo? No, dice que aquí dice que lo adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo. El verso 21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, Satanás quedó desarmado, mis hermanos. Pensó que esto le bastaría para que Job renegara de Dios, mas no lo hizo, mis hermanos. Al contrario, más se apegó y dio esa bendición. Y dijo, Dios siempre va a ser bendito en mi vida, porque Dios da, pero también Dios quita. Dios da lo bueno, pero también lo malo, y lo tenemos que recibir. Es algo muy importante, mis hermanos. Antes de la prueba, Job hacía la voluntad de Dios. En la prueba, Job sigue haciendo la voluntad de Dios. Y no solamente Satanás, hermano. Dice Job capítulo 2, verso 9 y verso 10. Díjole entonces su mujer, ¿aún retienes en tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿También recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Imagínense, hermanos.
estar pasando por una situación muy especial y que tu compañera, mis hermanos, hable acerca de ello y diga, Dios te ha dejado, bendícelo y muérete. Job no lo veía así. Job decía, bueno, si hice algo malo delante de Dios y si Él quiere que yo esté postrado adelante, porque Job era humilde para acatar la voluntad de Dios. Hoy en nuestra actualidad, mis hermanos, estamos pasando por una situación muy especial. Algunos de nuestros hermanos han bajado al polvo de la tierra y algunos se hacen la pregunta, ¿realmente Dios no los protegió? No, sí, Dios los protegió, mis hermanos. Dios sí los protegió. Era su tiempo. Esos hermanos se han ido. Esos santos varones y santas mujeres se han ido, pero se fueron con una esperanza, mis hermanos. Y esa esperanza es que en un día postero, ellos también, mis hermanos, se levanten y puedan estar felices porque van a obtener esa vida eterna. ¿Pero por qué van a obtener esa vida eterna? Porque siempre hicieron la voluntad de Dios. Siempre pusieron a Dios en primer lugar. Nosotros en la actualidad también debemos de poner a Dios en primer lugar. Una situación que para muchos a lo mejor es algo que no se puede hacer, porque en lugar de pensar espiritualmente, pensamos materialmente, mis hermanos. Muchas veces nosotros decimos, no, pues es que pues hay que trabajar, ¿verdad? Porque pues si no, no comemos. Y en ocasiones, hermanos, como no estamos yendo a la casa de oración, pues decimos, pues también el sábado vamos a trabajar, vamos a llevar nuestro celular y vamos a escuchar eh, la predicación, la lección en sábado, pero pues vamos a sacar adelante nuestro trabajo porque tenemos que comer. Y la verdad, hermanos, es que hablamos y decimos y nos cuestionamos, pero a la vez también nos justificamos. Pues Dios sabe que tenemos necesidad. Y realmente, hermanos, nuestra fe queda por un lado. Ya que nosotros no tenemos esa fe para poder decir Dios proveerá, sino al contrario, queremos solucionar con nuestro conocimiento. Queremos solucionar las cosas con nuestras fuerzas y no esperar en nuestro Dios. Job, hermanos, a pesar de que tuvo muchas circunstancias malas, él insistió, él persistió, él quiso salir adelante. Venía su mujer y le decía, bendice a tu Dios, muérete. Venían sus amigos y ¿cómo es posible que estés ahí? Muchos lo acusaron y dijeron, tú tienes la culpa porque hiciste algo malo delante de Dios. Incluso él, hasta él mismo dijo, bueno, si yo he hecho lo malo delante de Dios, que me perdone. Pero hermanos, era una situación que Job estaba pasando porque estaba atravesando por esa prueba que Dios le permitió a Satanás que lo llevara a cabo. Estaba, estaba atravesando por esa situación en la cual Dios le permitió a Satanás que lo llevara a cabo.
Pero Job salió avante, Job salió adelante. Dice la palabra de nuestro Dios en Job capítulo 13. Job capítulo 13, verso 15, mis hermanos. Dice así: He aquí, aunque me matare en él, esperaré, pero defenderé delante de él mis caminos. Esa fe tan hermosa, tan grande, tan fortalecida que Job tenía es, si Dios dice, hasta aquí son mi vida, hasta aquí es el límite de mi vida, lo acepto. Dice, y siempre en él voy a esperar, siempre yo tendré el conocimiento que él es el único que puede quitar la vida, la puede dar. Él es el único que puede sanarnos, que nos puede enfermar. Él es el único que da la prueba, pero que también da la salida. Job, hermano, se mantuvo íntegro en la prueba. Algo que nosotros también debemos de hacer, hermanos. Cuando estamos en una situación, en una enfermedad, en un problema, en esta pandemia, mis hermanos. Hay situaciones que no podemos controlar. Algunos de nuestros hermanos tal vez han perdido su trabajo. Algunos de nuestros hermanos en este momento, por disposición de sus empleadores, mis hermanos de la empresa, tienen que salir a trabajar porque ya les llegó la notificación. Pero sea la situación en la cual estemos, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es siempre ponernos en la mano de nuestro Dios. Perdí mi empleo. Dios mío, ayúdame a salir adelante. Salir con esa actitud positiva de que Dios nos va a ayudar para buscar un empleo. No perdí mi empleo, pero tengo que salir a trabajar. Dios mío, protégeme, cuídame, porque tengo que salir a laborar. Pero así como tú me cuidas, así como tú me proteges, así como tú has tenido misericordia de mí, porque hasta hoy en día estoy con vida, yo también debo de dar algo. Y eso es guardar los mandamientos de Dios. Eso es esperar el sábado con ansias para estar en sus predicaciones, para escuchar su bendita palabra, para cantar, hermanos, con gozo, con alegría. Porque esto sigue, mis hermanos. Pero también la misericordia de Dios sigue en nuestra casa, en nuestros hogares. Dice Job capítulo 2. Job capítulo 2, verso 4 al 6. Dice así, mis hermanos. Después de que Satanás no pudo con Job al quitarle su riqueza, al quitarle a sus hijos, dijo así. Y respondiendo Satán dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te blasfema en su rostro. Y Jehová dijo a Satán, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Job no había salido de una situación, hermanos, cuando entró a otra.
Pero decíamos hace rato, Job, hermanos, pudo salir adelante. La pregunta es, ¿nosotros saldremos adelante, mis hermanos? Nosotros, si llega a terminar esta pandemia, ¿cómo estará nuestra fe? ¿Qué haremos, hermanos? Muchos de nosotros en este momento decimos, ya quiero que termine esto porque quiero llegar y estar en la casa de oración. Quiero guardar la fiesta en la casa de oración. Y yo no sé por qué mis hermanos no permiten eh, ya regresar a la casa de oración. Muchas sectas ya están abriendo y no puede ser que ellos tengan más fe que nosotros. Pero, hermano, realmente es las ganas de estar en la casa de oración o es salir de tu rutina, porque son dos cosas muy diferentes, hermano. Cuando realmente anhelamos estar en la casa de Dios, no nos va a importar ir a recibir el sábado y así sea medianoche, hermanos, estar hablando de la palabra de nuestro Dios. No nos va a importar, hermanos, estar todo el sábado predicando, cantando, escuchando la palabra de nuestro Dios. Pero si es por salir de la rutina, mis hermanos, tal vez un mes estemos bien en la casa de oración y después volvamos a nuestra rutina, a llegar tarde, a no poner atención, a tal vez estar más entretenidos en nuestro celular. Y entonces, hermanos, no va a ser porque realmente tú querías estar en esa casa de oración, sino por salir de la rutina. Y eso no es correcto, mis hermanos. Lo correcto aquí es que cuando esto termine, hermanos, dar lo mejor de nosotros, si es que Dios nos concede salir de esto con vida, mis hermanos. Pero, ¿qué pasa ahorita en la actualidad? ¿Qué hacemos? ¿Hablamos de la palabra de Dios? Dice Job capítulo 42, verso 10. Y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y condoliéronse de él y consoláronle de todo aquel mal que sobre él había Jehová traído. Y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un zarcillo de oro. Y bendijo Jehová la postrimería de Job más que a su principio, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, y 1,000 yuntas de bueyes, y 1,000 asnas. Y empezó a tener más de lo que antes tenía. Y sí, hermanos, si lo queremos ver como una recompensa, veámoslo como eso, como una recompensa a la fe, a la integridad, a la santidad que Job mostró para con Dios, hermanos. Job no se rindió, nunca, mis hermanos. No se rindió, al contrario, mis hermanos. Siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Así que nosotros no nos rindamos, aunque estemos viviendo una situación de necesidad, que una cosa es necesidad y otra cosa es quedarse sin comida. Creo yo, mis hermanos, y estoy seguro que nadie de nosotros se ha quedado sin comer, porque Dios ha suplido esa necesidad.
aunque estemos nosotros con necesidades grandes, siempre debemos de tener la confianza en nuestro Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, mis hermanos. Y aquí les voy a pedir a cada uno de ustedes que me ayuden. Vamos a hacer un ejercicio. Si nos damos cuenta, de un lado, hermanos, tenemos una foto en donde se ve el desierto. Se ve un desierto grande, mis hermanos, árido, sol, ¿verdad? Si alguno de ustedes ya conoce un desierto, sabrá que durante el día las temperaturas son muy altas y durante la noche es todo lo contrario. Llega a bajar a menos grados, a tal forma en que el cuerpo humano se puede hasta congelar, hermanos. Imagínense, hermanos, este desierto que tienen en sus pantallas. Cierren sus ojos, si gustan, hermanos, por unos momentos. Y imagínense ahí en medio de ese desierto, con un calor abrasador. Y, hermanos, sin ninguna protección, sin ninguna sombra. A escasos traemos una cantinflora de agua y unos dulces, unas golosinas. Es lo único que traemos, hermanos. Y en esta situación, hermanos, tenemos que recorrer ese desierto durante 40 días. ¿Qué probabilidad tendríamos nosotros de tener éxito en recorrer ese desierto durante 40 días? Creo que la mayoría de ustedes diría, pues ninguna, ¿verdad? Ninguna, porque para empezar los suministros son muy pocos. Y con ese desierto, hermanos, que su clima es muy extremo, y al no haber sombras, hermanos, pues estaríamos destinados a la muerte. Pero eso es cuando no tenemos a nuestro Dios de nuestra parte. Porque el pueblo hebreo estuvo así en un desierto como este. Y estuvo no durante 40 días, hermanos, sino durante 40 años. Vamos a ver lo que dice Éxodo, capítulo 13. Éxodo, capítulo 13. Verso 21 y verso 22. Fíjense algo muy importante. Sin la protección de Dios, cualquiera que quisiera caminar este desierto durante 40 días moriría irremediablemente. Pero con la protección de Dios, dice aquí el verso 21 y verso 22, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, y para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles a fin de que anduviese de día y de noche. Nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche, la columna de fuego. Fíjense, hermanos, algo que nosotros vemos esa gran maravilla. Cuando Israel estuvo en el desierto, primero fue por 40 días, hermanos. Pero vámonos un poquito atrás. Antes de que Israel entrara al desierto, Israel estuvo viviendo en Egipto. Primero, pues tenía privilegios, hermanos. Pero después de que murió Faraón, el que conocía a José, pues dejó de tener esos privilegios y empezaron a ser esclavos. Clamaron a Dios porque estaban viviendo una situación terrible. No tenían derechos, hermano.
Y Dios le contestó mandando a Moisés, hermanos, para librar a ese pueblo. Pero antes de librar a ese pueblo, Dios mostró sus maravillas en Egipto. Para el pueblo egipcio, las 10 plagas fueron algo monstruoso, algo horrendo, algo muy importante. El pueblo de Israel, hermanos, no solamente fue el agua, fue también su ganado, fue también pestes y también fue lo que son sus primogénitos, hermanos. Algo muy importante. El pueblo de Israel no sufrió nada y fue algo diferente. Para el pueblo egipcio fue algo monstruoso, pero para el pueblo de Israel fue algo hermoso, unos milagros, porque nunca tocaron a ningún hebreo, mis hermanos. Al contrario, siempre los protegió y los cuidó. Pero el pueblo de Israel, hermanos, a pesar de ver las maravillas de Dios, fue necio, fue de dura cerviz. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Cuando el pueblo de Israel pasó al desierto, estuvo en el Sinaí, dice Éxodo capítulo 19, verso 5. Dice así, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Algo muy importante, Dios hizo un pacto con ellos y le dijo, si ustedes guardan mis mandamientos, si guardan mis pactos, ustedes van a ser mi especial tesoro. Y ellos aceptaron, pero solamente aceptaron de boca. ¿Qué pasó con eso, mis hermanos? Al aceptar de boca, pues ellos no hicieron la voluntad de Dios. Al contrario, murmuraron en contra de Dios, se hicieron dioses ajenos, hermanos. Y cada vez que Dios hacía milagros, hacía maravillas, ellos desvaloraban todo eso. Llegó el momento en que esos como 600,000 que salieron de Israel, hermanos, quedaron postrados en el desierto. Y dice en Números 14, 23 y 24, solamente Josué, su familia, ¿verdad? Caleb también, son los únicos que iban a entrar a esa tierra prometida. ¿Por qué, mis hermanos? Porque fueron los únicos que fueron persistentes, que hicieron la voluntad de Dios, a pesar de ir en contra de todos los demás, siempre se mantuvieron firmes, siempre estuvieron del lado de nuestro Dios. Y es por ello que Dios los recompensa pudiendo accesar a la tierra prometida. Una recompensa a su persistencia, una recompensa a su fe. Sí, así fue. Bien, mis hermanos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a tener unas preguntas de análisis muy importante. Entre paréntesis, hay un himno que dice que Dios te ve. Hermanos, vamos a tratar de contestar lo más sinceramente posible para cada uno de nosotros, ya que esto es muy importante. De esto, mis hermanos, pues vale la pena contestar así para saber realmente cómo estamos nosotros delante de nuestro Dios. Dice la primera pregunta, mis hermanos, de los 10,080 minutos de la semana, ¿cuántos de esos minutos, cuántos le dedicamos a Dios, mis hermanos? Fíjense, algo muy importante. Son 7 días a la semana. ¿Cuántos le dedicamos a Dios? Tenemos que ver aquí o hacer una suma. Por ejemplo, el viernes en la tarde, no, son de 7 a 9, son 2 horas, son 120 minutos. De 10 a 1 son 180 minutos. De 10 a 1 de la tarde son 180 minutos. De 5 a 8 de la noche son otros 180 minutos. Y en la femenil son 2 horas, son 120 minutos. Todo eso hace una suma de 600 minutos, hermanos. Podríamos decir, no, es mucho, ¿verdad?
pero teniendo en cuenta que son 10.080 minutos, hermanos, nos da un total de 9.480 minutos libres. Si usted, hermano, dice, no, pero yo los días de semana le, le dedico media hora, súmeselo, hermano. Si yo le dedico una hora, súmeselo. Entre más le sumemos la dedicación a Dios, es mejor para nuestra alma. Y todo lo vamos a ver positivamente. Entre menos le sumemos para dedicar el tiempo a Dios, siempre, mis hermanos, vamos a querer ver en las cosas negativas en lugar de ver cosas positivas. La siguiente pregunta, mis hermanos, es ¿cuántos proyectos se quedaron a medias o no se realizaron por las pandemias? Algo muy importante. Aquí, de estos proyectos, no solamente estamos hablando personal, materialmente, sino también hablando espiritualmente. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que estos proyectos que se quedaron pendientes no quiere decir, hermanos, que al final no se van a realizar. Simple y sencillamente que por la pandemia ahorita no se pueden realizar. Pero si Dios nos concede la vida de salir adelante en esta pandemia, podemos realizar estos proyectos. Claro que sí, con la bendición de Dios lo vamos a poder hacer. Y si es espiritualmente mucho mejor, hermanos. Si tengo un proyecto de una sociedad juvenil, si tengo un proyecto de la varonil, de la infantil, hermanos, no decaigamos, al contrario, hermanos, eh, ahorita que estamos en esta pandemia, vamos a perfeccionarlo más, vamos a hacerlo mejor para que después de que salgamos de esta pandemia, hermanos, inmediatamente empecemos a hacer estos proyectos. Y si es algo personal o algo material, pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría, esa inteligencia para que de una vez se pueda empezar a realizar ese proyecto, lo hagamos. Pero siempre, siempre, siempre bajo el permiso de nuestro Dios. Tercera pregunta. ¿Le hemos dado las gracias a Dios por algo no logrado o solo por lo que nos concede? Es muy importante esto, mis hermanos. Vamos a ver que siempre, en todo momento y en cualquier lugar, siempre tenemos que dar gracias a nuestro Dios. Dice Salmos capítulo 34, verso 1, mis hermanos. Salmos capítulo 34. Verso 1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. Hay muchas formas de dar gracias a nuestro Dios. Una es por medio de oración, otra es por medio de alabanza, mis hermanos. Otra, mis hermanos, es a través de su palabra. Pero en todo el tiempo, mis hermanos, debemos darle gracias a nuestro Dios. Se conceda o no lo que nosotros queramos, siempre, mis hermanos, tenemos que darle las gracias. Y más ahorita, en este tiempo, mis hermanos, siempre, siempre tenemos que darle las gracias a nuestro Dios. Como hijos de Dios, ¿hemos sentido alguna vez ira, coraje o rencor? Aquí tenemos que tener mucho cuidado con esta pregunta, mis hermanos. Porque como seres humanos, sí, sentimos ira, sentimos coraje, sentimos rencor, hermanos. Pero, dice la palabra de nuestro Dios, airaos, pero no pequéis. Y si nosotros tenemos una raíz de ira o de rencor, hermanos, hay que quitar esa raíz. No podemos decir, ahorita estamos en stop. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo antes de la pandemia, pues yo odiaba a mi hermano, odiaba a mi vecino, le tenía rencor a fulanito, a sultanito, pero ahorita como estamos en pandemia, pues estamos en stop. Ahorita no hay coraje, no hay rencor, pero saliendo de la pandemia, pues voy a seguir con mi coraje, con mi rencor. No, al contrario, que esto que estamos viviendo ahorita lo veamos como una oportunidad para enmendar todos nuestros errores, todos nuestros malos entendidos. Y al contrario, hermanos, que nos provoquemos al amor los unos a los otros. Que no guardemos ese rencor, que no guardemos esa ira. Y quinta pregunta, mis hermanos, dice, ¿cuántos de nosotros nos sentimos bendecidos por Dios? Porque hasta este día tengo vida. Si tú, hermano,
eres del que te sientes bendecido por Dios, qué bueno. Quiere decir que realmente le valoras lo que Dios te está dando en este momento, que es tu vida. Pero, hermanos, dice en Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? No lo grites, no grites, yo soy hijo de Dios, porque eso no vale nada. Dios quiere más acción, Dios quiere más obra, y con eso estamos bien delante de nuestro Dios. Por último, mis hermanos, la última diapositiva dice, ¿y después de esto qué? Después de la pandemia, ¿qué viene para mí como hijo de Dios? Dentro de esta diapositiva encontramos a 7 personajes, hermanos. Job, Judas, Josué y Caleb, Jesús, Tomás y la mujer de Lot. Todos tuvieron su recompensa, unos positivos, otros negativos. Pero de nosotros depende, hermanos, qué recompensa queremos. Job fue fiel, fue íntegro, mis hermanos. Judas fue ambicioso. Josué y Caleb fueron persistentes y siempre fueron leales. La mujer de Lot siempre pensó en lo material, hermanos. Tomás fue incrédulo. Y Jesús, hermanos, Jesús cumplió fielmente el plan de nuestro Dios. Y cada uno de ellos tiene su recompensa. Hermano, tú tienes la opción. ¿Cuál quieres? ¿Qué quieres ser, hermanos? ¿Qué quieres salir adelante? ¿Quieres tener la fe de Job, hermanos? Si quieres tener la persistencia de Josué, de Caleb, hermanos. ¿Quieres tener esa humildad de Jesús, que aún siendo hijo de Dios, dice que no tuvo por usurpación ser como Dios? Al contrario, dice que se anonadó, dice que fue fiel hasta la muerte, mis hermanos. Queremos tener esas virtudes, esas cualidades. Sigamos adelante, mis hermanos. Hagamos la voluntad de Dios, y no solamente ahorita en pandemia, sino después de esto, mis hermanos, sigamos con más fuerza haciendo la voluntad de Dios. Después de esto, ¿qué? Después de esto, mi fe tiene que ser mejor, tiene que ser mayor. Mi espíritu tiene que ser mejor fortalecido, porque cada uno de nosotros, hermanos, somos llamados para hacer algo importante dentro de la iglesia. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos. Paz a vosotros.